Muy buenos días, apreciados aprendices. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy quiero hablarles sobre un tema del cual ustedes hicieron una primera investigación o una primera consulta sobre qué son o qué es la teoría general de sistemas. Es así que, digamos, ¿qué nos dice que es la teoría general de sistemas? Nos dice que es un conjunto organizado de cosas o partes que interactúan entre ellas y forman un todo. Algunos de estos sistemas pueden ser rígidos o flexibles. En dado cuenta de que va a depender esto de las posibles relaciones entre cada uno de los componentes. ¿Listo? Tenemos estos sistemas rígidos que son sistemas no vivientes donde importa la causa. Son sistemas cerrados de simplicidad con o sin retroalimentación. Ejemplo, podría ser un sistema de una máquina generadora de tornillos, podría ser, entonces él recibe una materia prima que sería el acero, por ejemplo, y por medio de sus estructuras internas hace que esta lámina que llegó recta se vuelva o se transforme en una lámina de cubierta, en una teja de zinc o en un tornillo. Entonces, estos son tipos de sistemas rígidos que, digamos, no tienen una variación o no se alteran de forma externa, sino ellos ya vienen con un principio, el cual es la producción de algo a partir del ingreso de una materia prima. Un ejemplo. Y tenemos los sistemas flexibles, que el mejor ejemplo aquí son los sistemas productivos, que ustedes ya me han dado, digamos, una exposición sobre estos. ¿Por qué? Son sistemas vivientes donde digamos que todas acciones tienen unas consecuencias y son sistemas abiertos. ¿Por qué abiertos? Ejemplo, en el sistema de ganadería. Entonces tenemos los pastos, el ganado, la temperatura, el ambiente, y eso generan unos productos, carne, leche, estiércoles, residuos de pasto, residuos de raíces, bueno, una cantidad de elementos, y por eso se denominan sistemas flexibles. Ahora, como podemos ver aquí, según su constitución, puede ser físicos o concretos, que se refiere a elementos como equipos, maquinarias, lo que te mencionaba en el primer caso de los elementos de los sistemas rígidos, por así decirlo. Y tenemos sistemas abstractos, como es el caso, que son compuestos por muchos planes, hipótesis e ideas. O, por ejemplo, un sistema como un software, el sistema de Windows, que tiene Office, Word, Excel. También eso es un sistema operativo que funciona en un componente que es el computador. Eso lo integra, entonces sería un sistema flexible, un sistema rígido, digamos, se podría complementar. Ahora, tenemos dentro de esos sistemas, dentro de la teoría general de los sistemas, que existen sistemas según su naturaleza. Entonces tenemos los sistemas cerrados, son aquellos sistemas que no presentan intercambio con el medio ambiente. Son impenetrables o son herméticos, no tienen ninguna inferencia o injerencia, cosas externas, solo la parte interna. Es así que estos sistemas, como lo dice aquí, nada se produce en el sistema para que sea enviado hacia afuera, todo es interno. Ejemplo, los sistemas mecánicos y físicos pueden ser cerrados con su ambiente. Aquellos cuyo comportamiento es completamente determinista y programado. Le volvemos a vea un ejemplo típico, una olla express. Tú coges la olla express, echas los frijoles, cierras, es un sistema totalmente cerrado. Lo único que interviene ahí es el calor generado por la estufa, pero si llueve, truena, relampaguea, eso no afecta en sí, como tal, el sistema de la olla express, porque es herméticamente, está cerrado, no tiene ninguna novedad. Entonces, aquí viene por eso la imagen de la olla express. No presentan ningún intercambio con el medio ambiente. Son totalmente herméticos y cerrados. No reciben recursos externos y no producen y, no, y nada producen que sea enviado hacia afuera. Digamos que esto en rigor no se debería, ¿cierto? Porque la olla express requiere que los frijoles, el agua, el calor. Pero lo que hace referencia cuando dice sistemas cerrados es que en sí
la acción que hace la olla express sobre el frijol, por así decirlo, por poner el ejemplo, no se altera o no tiene relación con la parte externa. Entonces, por eso se denomina un sistema cerrado. También tenemos los sistemas según su naturaleza, que pueden ser abiertos. Esos sí presentan intercambios con el ambiente a través de entradas y salidas que interactúan en su medio, ya sea importando o exportando energía. En el caso, por ejemplo, de los cultivos se importa energía solar, se saca oxígeno. Entonces hay un intercambio de procesos tanto del gran sistema, que sería como el medio ambiente, como del sistema del modelo productivo. Se organiza, hay una operación adaptativa, la adaptación se da por un proceso de aprendizaje. Entonces, digamos que los cultivos han sido adaptados de acuerdo a algunas zonas. Hemos hablado, ¿cierto? No es lo mismo sembrar arriba en Bogotá o en Boyacá, en las montañas, que sembrar acá a la altura del nivel del mar, donde estamos nosotros. Entonces, todos estos sistemas de tipo abierto son aquellos que permiten que se moldean, que se adaptan, que se ajustan de acuerdo a la necesidad. El, digamos que el sistema propio para esto, digamos propio en el sentido de poder eh, demostrarlo o dar un ejemplo, es la fotosíntesis en un sistema de un árbol. ¿Qué hace el árbol? No? Por sus raíces absorbe nutrientes, absorbe agua, por su tallo, entonces él lo que hace es traslocar lo que absorbe de acá abajo hacia arriba, y lo de arriba, su sistema foliar, lo que hace es recibir el oxígeno, el dióxido de carbono y el calor con el fin de producir fotosíntesis o hacer su proceso de fotosíntesis. Entonces, con esto logramos identificar, por ejemplo, los componentes: dióxido de carbono, el sol, los desechos o residuos de las hojas, la savia de la planta que sube y baja los elementos, el agua, los nutrientes. Entonces nos dice, por ejemplo, intercambian energía y materia con el ambiente. Entonces, si ven cómo es la diferencia entre un sistema cerrado, ¿cierto? Un sistema cerrado el cual está hermético, no tiene ningún tipo de relación con el ambiente, solo hace su proceso interno, como es el caso de la olla express, en comparación a un sistema abierto, el cual sí tiene grandes relaciones entre los diferentes elementos. Es muy claro eso. Ahí se les mencionan pues diferentes tipos. Los sistemas abiertos no pueden vivir aislados, los sistemas abiertos evitan el aumento de la entropía, los sistemas abiertos restauran su propia energía y pérdidas. El concepto de sistema abierto se puede aplicar a diversos niveles de enfoque. Puede ser a nivel individual, el medio ambiente, puede ser la organización, ya puede ser, digamos, de temas de medio ambiente, cultivos, sociedad. Entonces son sistemas muy abiertos, muy complejos, que usted le puede adaptar en el número de subsistemas, ¿no? Se puede el suelo, el ambiente, bueno, ahí tienen ustedes cualquier cantidad. La idea, compañeros, es que a través de este ejercicio que estamos haciendo hoy, como cada grupo ya tiene unos sistemas productivos, ustedes tienen que hacer una caracterización de qué tipo de sistema es. Listo, para que lo vayan pensando. Un ejemplo, la ganadería extensiva. Entonces, dice, la ganadería extensiva es aquella práctica realizada en terrenos de gran extensión para que dichos animales puedan pastar. Es decir, se trata de un procedimiento relacionado a la crianza de ganados en grandes extensiones de tierra. Posee la particularidad de ser ecosistemas naturales modificados por el hombre, porque tumbamos lo que hay, sembramos pastos y metemos ganado. Entonces, por eso es que hay una intervención. Entonces, ahí lo que tenemos que identificar es cuáles son esos componentes de ese sistema de ganadería extensiva. ¿Será un sistema abierto? ¿Será un sistema cerrado? ¿Qué tipo de relaciones tendría? ¿Cuáles serían sus entradas? ¿Cuáles serían sus salidas? ¿Qué relación tendría el ambiente con el ganado, el ambiente con el suelo? ¿Cierto? Esa es, digamos que la propuesta que vamos a hacer, y es la actividad que ustedes van a desarrollar. Entonces, por ejemplo, los que tienen pasturas, el grupo de pastos, entonces van a ver acá, ganadería extensiva. ¿Qué debemos identificar? Las entradas y salidas, cuáles son esos insumos externos, cuáles son esos insumos internos, cuáles son los residuos generados del modelo productivo y cuál es el reciclaje. ¿Dónde hay reciclaje? ¿Dónde no hay reciclaje? Para esto, pues la idea es que ustedes, en base a esta presentación que yo les voy a pasar, a este videito,
puedan identificar estas entradas y salidas de este modelo productivo. Esto para el ejemplo de pastos. Sistemas de producción agrícola que son los demás. Dice, son conocidos como el conjunto de explotaciones de recursos naturales de forma individual, siguiendo patrones legales, empresariales y comerciales. ¿Con qué propósito? Pues de producir alimentos. Estos bienes materiales necesarios son, digamos, generalmente lo que se produce son alimentos para la comunidad, para la sociedad, también pueden ser alimentos para la transformación, materias primas para productos mucho más elaborados. Todos los sistemas o modelos productivos agrícolas van a depender de qué, cuál es su fin, cuántas especies están sembradas, si se pueden asociar, si no se pueden asociar, qué elementos requieren de forma nutricional, qué condiciones climáticas requieren. Entonces, para este caso, como ya cada uno tiene un sistema productivo, lo que vamos a hacer es identificar su componente ambiental, su componente de suelos, cuáles son esas relaciones que pueden existir entre el cultivo, el suelo, el cultivo y el ambiente, cuáles son favorables, cuáles son negativas, y la idea es identificar cuáles son esas entradas y esas salidas de ese sistema. Ustedes me tienen que definir si eso es un sistema abierto, si es un sistema cerrado, cuáles son sus componentes, cuáles son sus relaciones. Y para eso, la idea es que lo puedan definir en un cuadro más o menos como este. Cada uno con su modelo productivo, cuáles son sus entradas, sus salidas, el reciclaje y las relaciones. Cada grupo me tendrá que hacer por lo menos el de su modelo productivo, el que esté bien asignado, y uno adicional. Lo pueden escoger. Digamos, eso queda abierto a cualquier disposición. Entonces, aquí les doy otros ejemplos. Espérame un segundo que al parecer no he podido, no sé por qué.